Hola, buen día para todos. Mi nombre es Ariana Jiménez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente estudio licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y esta tarde me acompaña mi compañera y colega Angélica Rodríguez. Ella es egresada de la Universidad Industrial de Santander. Cuéntanos, Angélica, ¿qué fue lo que estudiaste y hace cuántos años estás en la docencia? Bueno, como tú dijiste, me gradué de la Universidad Industrial de Santander el año pasado. Estudié licenciatura en Español y Literatura y llevo ya 2 años como profesora de lengua extranjera en el campo del francés. Y como tal, este año comencé en el grado de transición en la parte de preescolar. Llevo más o menos 2 meses con los niños, pero ya llevo 2 años como profesora de francés. Cuéntanos, Angélica, ¿qué aspectos te caracterizan en tu manera de enseñar? Bueno, yo diría que principalmente la paciencia, que es una característica que debemos tener todos los docentes, y también la creatividad para la planificación de clases. También me diría que la empatía con los estudiantes es muy importante y siempre lo tengo presente en mis clases con ellos también. Normalmente, ¿cómo es tu proceso al planear una clase? ¿Y qué factores influyen dependiendo del grado o grupo al que le vas a dictar? Ok, claro. En este momento yo me encuentro dándole a 2 grupos que son completamente diferentes, ¿no? Tengo un grupo que es para adultos y es la parte de lengua extranjera en modalidad virtual, mientras que el otro lado son niños de 5 o 6 años de transición en presencialidad. Entonces los procesos de planificación son totalmente distintos. Con virtualidad manejo mucho la diapositiva, mucho lo audiovisual, mucha imagen, y con los niños lo que busco hacer es más dinámica, más corporal. Con ambos trabajo mucho la música. También tengo en cuenta pues cómo son sus métodos de aprendizaje, porque cada persona lo tiene. Entonces, por ejemplo, los niños ahorita son muy visuales, entonces llevar muchas imágenes, muchos videos. Por otras personas, por ejemplo, aprenden es con música, entonces mucha música por ese lado. Entonces tomo en cuenta esas 2 partes para cada uno. En tu rama de conocimiento, ¿qué tienes en cuenta al preparar material didáctico para una clase y cómo determinas que este es efectivo para el aprendizaje de tus alumnos? Bueno, como te comentaba anteriormente, siempre hay que tener muy en cuenta los estilos de aprendizaje. Entonces, pues hay que conocer a los estudiantes. Entonces, ese es un factor muy importante, saber cómo ellos aprenden, y eso es lo que te ayuda a saber que va a ser efectivo el material que estás eligiendo. Entonces, pues, por ejemplo, la mayoría son visuales, que es, por ejemplo, con los niños es lo que está ahorita primando, pues, porque son nativos digitales, como te decía. Entonces, ellos son muy visuales, entonces siempre busco imagen, acompañar siempre con el texto con imagen. Igual en la parte de virtualidad con el francés es lo mismo, ellos tienen que tener una imagen de apoyo al texto, o sea, que no sea solamente la clase magistral en la que el profesor habla y habla, sino que, bueno, haya más contenido musical, audiovisual, porque muchos aprenden a través de la música, lo corporal, digamos en el caso de los niños, hacer actividades kinestésicas en el que ellos puedan saltar, que ellos puedan tirar, que ellos puedan estar en movimiento, y a través de pues estén también aprendiendo. ¿Consideras que la educación es un medio para la emancipación? Y en tu proceso, ¿cómo descubriste tu vocación por la enseñanza? Claro que sí, considero que la educación va de la mano de la emancipación, es muy necesario, pues porque justamente cultiva el pensamiento crítico. Y descubrí mi vocación por la enseñanza, yo diría que hace como unos 4 años, cuando ya estaba en la carrera. Un día como un flashazo que me llegó, como una epifanía, en la que entendí que justamente la educación es muy importante en la sociedad y que a través de ella logramos que podamos como sociedad ir yendo hacia una emancipación, una libertad, una conciencia, y hacer una sociedad más humana. Entonces entendí que como profesora puedo aportar mucho a eso a través de la educación, y ahí fue donde me apasioné mucho más por la enseñanza. Como educadora, tú realizas un seguimiento sobre la curva de aprendizaje del estudiante. ¿Cómo es el monitoreo?
Sí, claro que sí, hay que hacer siempre un seguimiento de su aprendizaje. El monitoreo se hace a través de la evaluación formativa. Esta consiste en que tú hagas una prueba diagnóstica al principio para saber qué conocimientos previos tiene el estudiante y cómo se encuentra respecto, digamos, la temática que vas a dar. Después, durante el proceso, durante la enseñanza, vas haciendo también pruebas, por ejemplo, a través de quizzes, por ejemplo, a través de exámenes cortos, o por ejemplo con acompañamiento del profesor también es posible, y al final se hace otra prueba en la que tú vayas a evaluar si el estudiante adquirió o no esos conocimientos, y eso ya es él por su cuenta libremente, y pues si tú quieres adicionarle, pues puedes poner la calificación, pero pues eso se tiene que hacer durante todo el proceso. Dentro de los recursos de innovación didáctica existen las pizarras digitales interactivas. ¿Has utilizado este elemento o prefieres la pizarra convencional? ¿Es imprescindible para ti? Ok, sí he usado la pizarra virtual, la utilizo con mis clases de francés. Me parece que es muy buen recurso, la utilizo siempre, todos los días, para escribir los ejemplos que ellos, por ejemplo, estén dando, para hacer resúmenes como con mapas de ideas sobre los temas que estamos viendo también. Y en el caso de los niños sí uso la pizarra convencional, esta con menos frecuencia, pero me parece que de todas maneras es muy útil. Es lo mismo para escribir cosas, ideas que estemos trabajando, dibujos. Siempre me parece útil y me parece que es imprescindible, sí. ¿Qué herramientas o estrategias usas para brindar a tus alumnos una clase fuera de lo habitual e interactiva? ¿Y por qué? Bueno, como te comentaba, la parte audiovisual me parece imprescindible en la actualidad. La parte musical, las artes, el teatro, que hacer obras de teatro con los niños, o por ejemplo pues hacer juegos de roles con los adultos en la parte de francés. Yo diría que en general la gamificación es muy importante y ahorita está en vanguardia, entonces siempre buscar lo lúdico, buscar los juegos para llevar a través de estos el conocimiento. ¡Súper! Angélica, para ti, ¿cuáles son las características, valores y competencias que consideras que debe tener como mínimo un docente? De acuerdo, hay varias características. Como te comentaba, me parece que una de las más imprescindibles es la paciencia en los estudiantes, la empatía para conocerlos, la escucha, para escucharlos también a ellos, sus opiniones, como qué les gusta o no les gusta de las clases, la autovaloración, también la autoevaluación constante de uno mismo, la autocrítica es importante para que tú sepas qué te está sirviendo, qué no te está sirviendo y mejores tus clases. También me parece que el trabajo en equipo, para también apoyarte de otros profesores, recibir siempre consejos, estar abierto, ser innovador para tener mucha creatividad a la hora de planificar y ser muy organizado, porque las planificaciones requieren mucha organización y en la parte de la enseñanza no se debe improvisar. Eso es correcto. ¿Cuál es el área en el que te encuentras especializada y cómo crees que aporta la didáctica actualmente en el aprendizaje de tu campo? Bueno, el área en el que yo me especializo sobre todo es en el español y la literatura, pero también pues en la parte de enseñanza de lenguas extranjeras, en el caso del francés. Siento que la didáctica es imprescindible en cualquier área, o sea, siempre hay que tenerla presente y en el área específica en el que yo me encuentro, pues ayuda mucho a llevar estos conocimientos literarios, a ayudar a que la persona aprenda mucho más sobre el lenguaje, a través de este se conozca a sí mismo. La didáctica nos brinda estrategias para poder ser efectivos los conocimientos y poder llegarles realmente a los estudiantes. Angélica, ¿por qué crees que la didáctica es importante? Bueno, sí, como te comentaba, me parece que es fundamental. La didáctica es una ciencia que se lleva a la práctica, entonces se ha venido trabajando estos últimos años mucho y es una ciencia que está en constante retroalimentación y crecimiento. Se puede usar en todas las áreas, en todos los campos, y me parece que ha aportado mucho a la educación como la conocemos. ¿Cómo evalúas a tus estudiantes y qué criterios generales tienes en cuenta? Bueno, la forma de evaluar, como te comentaba, es la evaluación formativa, como te comenté, pues en estas 3 fases, y los criterios que tengo en cuenta pues dependen mucho también del grado al que le estás dictando, a la edad,
a los temas, pues tú siempre haces unos indicadores de desempeño, que es como lo que tú quieres lograr con ellos, y vas evaluando el proceso y al final si estos conocimientos que querías brindar sí fueron aprendidos, si están interiorizados. Y pues como te digo, depende mucho entonces del área, pues tú planteas tus indicadores de desempeño y también haces cierta parte la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, que es también que se evalúen entre ellos y que se evalúen a sí mismos, que también es muy importante que ellos se autoanalicen y a través de ellos también tengan un criterio propio de su propio aprendizaje, si lo están haciendo verdad, si está funcionando o si sienten que no está siendo efectivo. ¿Tú crees que la didáctica ha evolucionado la pedagogía tradicional? Por supuesto que sí, la didáctica como la rama de la pedagogía ha llegado para cambiarnos mucho las perspectivas de cómo enseñar. Justamente como tú dices, ha cambiado mucho esa pedagogía pasada, tradicionalista, conductual que se manejaba antes. Ahora han llegado muchos métodos novedosos, la gamificación, muchas estrategias que nos ha brindado la didáctica, que nos ayuda a repensarnos la forma en la que estamos enseñando y cómo seguir mejorando para que cada vez sea más efectivo. Angélica, ¿cuál es tu concepto y qué entiendes por educar? Bueno, de acuerdo, para mí la educación es, como decíamos antes, una emancipación. Es generar seres humanos que sean conscientes de su entorno, de su realidad, de dónde están ubicados espacial y temporalmente, sabiéndose ciudadanos de un país, pero también habitantes de un planeta, que es el planeta Tierra y parte de un universo, que se cuestionen y que ayuden a crear, a aportar a una sociedad mucho más justa, mucho más humana, mucho más sustentable. Entonces la educación tiene que ir direccionada a crear estos seres humanos íntegros que se sepan relacionar en la sociedad para que la sociedad avance hacia un mejor futuro. Angélica, ¿qué diferencias o similitudes puedes identificar entre la pedagogía y la didáctica? De acuerdo, la pedagogía deberíamos decir que es como la parte general, como el estudio de cómo enseñamos. Pero la didáctica, al ser una rama de la pedagogía, lo que aporta es el camino, el de qué manera vamos a enseñar. Entonces, la pedagogía siempre tiene una relación más con otras ciencias como la psicología, la sociología, como, con otros campos de conocimiento que también aportan a la educación y que se está preguntando constantemente qué tipo de educación estamos dando y cómo está aportando, cómo la estamos haciendo. Pero la didáctica te está indicando los pasos para llegar a ese tipo de educación que se está planteando con la pedagogía. Entonces la didáctica te dice, vamos a usar estas estrategias, vamos a usar estos métodos, te está señalando el camino, va más direccionado a las actividades y esos pequeños pasitos que te van a llegar a los objetivos, te van a hacer llegar a esos objetivos que tú quieres alcanzar a través de tu filosofía pedagógica. Angélica, por último, ¿qué consideras que pasaría si no se aplica la didáctica? Bueno, yo considero que sería un retroceso, pues sería como un desmejoramiento de nuestras clases, sería desaprovechar una herramienta que nos está brindando en la didáctica, o sea, aprovechar todo ese conocimiento que se nos está dando desde los últimos años. Entonces siento que sería una desmejora de nuestras clases y sería como volver a estas pedagogías conductuales en las que eran mucho más agresivas, en las que esperabas que la persona aprendiera solamente con que tú le contaras algo, sin llevar esas cosas a la práctica, sin llegar a ser mucho más, buscando más estrategias que sean a partir del estudiante y desde lo que el estudiante le llama la atención, le gusta. Entonces siento que es una herramienta que siempre hay que tener presente y no dejar pasar la oportunidad de usarla en nuestras planificaciones y nuestras clases. Bueno, Angélica, muchas gracias por todos estos aportes y por tu tiempo. La verdad me voy con muchas enseñanzas en las que puedo aplicar más adelante para cuando sea mi caso como docente en este momento. Vale, muchas gracias a ti, Ari, también por esta entrevista. Mucho gusto y estamos para esto, cualquier cosa. Gracias. Gracias.